Hola Juanito, ¿cómo vas? Hola Robert, ¿todo bien y vos? Muy bien, ¿Cómo estás? excelente. Oye, ¿qué te parece si comenzamos hoy unas charlas, unas conversaciones ¿Mm? entre tú y yo? Pero para entender primero, por un lado, la historia de la bodega de Dos Hemisferios, pero sobre todo para hablar de vino, para hablar de la cultura de vino, para que la gente conozca también un poco más. Y bueno, en todo este proceso yo espero aprender mucho más también. Así que ojalá me instruyas tú un poquito. ¿Qué te parece? Bueno, me parece increíble. Podemos hablar eso, un poco sobre el mundo del vino y particularmente la historia de Dos Hemisferios. Es una historia muy linda para ser contada, la verdad, bueno, de muchos ideales que están presentes. Así que bueno, tal vez vos te podés abocar un poco más a la historia y yo hablo un poquito más del vino y vamos ahí hablando y conversando. ¿Te Y ahí vemos, parece? y ahí vemos cómo nos va, pues. Bueno, empezamos por la historia. Ya, fantástico. Bueno, entonces vamos a empezar el interrogatorio a Robert Wright. Eh, cuando empezó este proyecto de Dos Hemisferios, ¿te acordás qué edad tenías? ¿Qué recordás más o menos de esa época? A ver, mira, el proyecto comenzó un poquito antes del 2004, en verdad. Y comenzó, en principio, como una empresa que iba a hacer cosas de agricultura. Tanto así que me acuerdo que mi papá me habló que iban a hacer cebollas en un momento. O sea, iban a tener cebollas en un momento y yo estaba justo agarrando unas clases en la universidad, en la maestría, de cómo utilizar estadística para ver si te puede ir mal o te puede ir bien y qué Claro. probabilidades tenías de que te vaya bien, de que te vaya mal. Entonces me acuerdo que el proyecto final tenía que ver con cebollas. O sea, así comenzó en verdad. Eran unas cebollas que bueno, duró poco tiempo porque después, ya 2004 se plantaron las primeras plantas que vinieron desde Argentina y bueno, las primeras de Argentina, después ya vinieron de Brasil también. Pero realmente fue hasta el 2006 que se tuvo el primer vino. Yo tenía 26 años, o sea, bueno, tengo 46 ahora, pues no, ya son 20 años, increíble. 20 años. Claro. Pero tenía, sí tenía, y al principio yo la verdad es que no conocía mucho de vino, lo tomaba, pero no conocía casi nada, ¿no? Y me acuerdo que él me contó que iban a plantar estas plantas desde Argentina y yo dije, está un poco loco, o sea, esto no creo que tenga Claro. mucho sentido, pero me tapó la boca porque me acuerdo sobre todo que las primeras veces que él llevaba el vino, ya estamos hablando de 2008, o sea, tuvo que pasar Bien. 4 años, llevaba los vinos a catas con sus amigos, catas ciegas, y le ganaba a vinos de 70, 80, $90. Entonces, ahí fue que yo dije increíble que en Ecuador, que en teoría pues nunca se puede o nunca se hubiese podido hacer un buen vino, se pueda estar haciendo este tema, ¿no? Y después, bueno, salieron otras cosas interesantes poco a poco, pero eso es lo que tal vez más me acuerdo, ¿no? Y me acuerdo la felicidad de él, sobre todo de haber creado un vino que le ganaba vinos de 70, 80, $90. Eso fue realmente increíble. Y ese fue, insisto, ¿no? Tal vez lo más importante que me acuerdo de hace 20 años, ¿no? Pero bueno, 20 años han pasado un montón, ¿no? Claro, no, y me imagino, claro, desde ese primer vino que inició como un hobby, ¿no es cierto? Un hobby para la familia, los amigos, compartir ese vino. Estos 20 años que ya pasaron, imagino que fue un punto de quiebre para vos también. Te empezaste a interiorizar más, seguro en tu casa, no sé, en almuerzo, cenas con la familia, ya el vino de Dos Hemisferios ya estaba presente. ¿Estos Claro, 20 años crees que te has involucrado mucho más en el vino? Más allá que ahora, obviamente, siendo el presidente de Dos Hemisferios, estás de lleno, pero bueno, tal vez fue un punto de quiebre para vos. para mí sí, porque como te digo, no conocía nada, poco a poco he venido aprendiendo, pero en estos 20 años han pasado un montón de cosas, ¿no? O sea, comenzó con este primer vino Paradoja y se llamó para mí súper bien Paradoja como Sin primer duda. vino, pero de ahí poco a poco fuimos haciendo nuevos vinos, ¿no? Paradoja, Bruma, Enigma, que la historia de Enigma es fantástica, pero poco a poco hemos hecho muchísimos diferentes vinos. Inclusive, entre las cosas que han sucedido, pues me acuerdo también muy bien que cuando conocí a mi actual esposa, lo primero que hice fue, en mi locura, digo yo, pues porque esto fue primero de enero, decirle,
¿quieres tomar vino? Ella había estado fin de año en una fiesta, entonces yo creo que me creyó un poquito loco. Pero me acuerdo haber llevado de los primeros paradojas sin etiqueta a su Ajá. casa para que lo prueben. O sea, también hay estas cosas detrás de los vinos, ¿no? Hay historias detrás también personales detrás del vino. Pero en estos 20 años hemos recorrido un montón, o sea, de tener pocas cepas a tener 12 cepas, de tener pocos vinos a tener más de 30 etiquetas, y poco a poco ir ganando espacio en Ecuador y afuera, pues ha sido fantástico, ¿no? Y a nivel personal, ¿cuáles crees que fueron los mayores logros, digamos? O sea, los que vos destacás como los, los más relevantes, por así O sea, decirlo. hay varios hitos para mí importantes, ¿no? El primero, evidentemente, que gane estos concursos, digamos así, entre amigos, que fue lo que hizo que en realidad comience todo, ¿no? Impulsó todo, claro. Pero en verdad también el primer vino que gana un premio es nuestro Chardonnay, es Enigma, que viene ya un poquito después, o sea, estamos hablando 2009, que gana los primeros premios. Para mí eso también fue fantástico, ¿no? Ecuador que gane primero en la cofradía del vino acá, en la gala del vino, pero después que gane en Vinandino, eso también fue fantástico, ¿no? Y Abel, pues tú conoces muy bien a Abel Furlan, que Sí. es uno de los enólogos que siempre ha estado con nosotros. Él cuenta esa medalla como una de sus medallas más importantes, ¿no? Es un hito muy, muy, muy importante. Y Eh, fue lo que, digamos, perdón, sí, plantó un sí. poco la bandera del vino ecuatoriano en el mundo, digamos, que antes no se conocía. Por un lado no se conocía y peor pues que ganen premios, ¿no? Entonces eso ha sido Claro. fantástico y bueno, eso ha continuado, ¿no? No fue un tema de una sola vez, no fue una sola medalla, poco a poco pues ya hemos conseguido un montón de medallas más, y ahora estamos ya por encima de las 37, 38 medallas a nivel mundial entre pues concursos en Argentina, en Ecuador, en Inglaterra, en Francia, en China, China. en Hong Kong inclusive, o sea, ha estado en varios diferentes concursos, ¿no? Y entonces, para mí esos, digamos, dentro del vino son hitos importantes, el que pues últimamente podamos haber ganado también varias nuevas medallas, no solo con un tipo de vino, es que esa es otra cosa que para mí es fantástico, ¿no? Nosotros tenemos 37 hectáreas ya plantadas con 12 diferentes cepas y tenemos un sinnúmero de vinos de diferentes tipos que han ganado premios. O sea, podemos hablar del blanco, del tinto, el espumante que acabamos de lanzar, Juanito, felicitaciones, porque la verdad es que está fantástico y Sí. todo el mundo lo elogia, está increíble, la verdad. Pero también gana premios y hemos ganado premios en diferentes tipos de vino que en un espacio pequeño también es raro, ¿no? O sea, normalmente tú escuchas pues que las extensiones de los viñedos tienen, no sé, pues Cabernet Sauvignon, 200 hectáreas de Cabernet Sauvignon, ¿verdad? Y nosotros tenemos 12 diferentes cepas en 37 hectáreas, ¿no? Entonces eso es también un hito en sí mismo, creo yo. Yo Eh, creo que es como una especie de, perdón que te interrumpa, una sí. especie de laboratorio, tal vez nuestro viñedo, que va tratando de experimentar con distintas variedades, distintos tipos de vino, y lo que vos decís, se plasmó todo en Sí. premios ganados. Entonces, Bueno, pero la calidad está. se necesitan locos como tú también, ¿no? Porque hacer cosas y experimentar y comenzar a hacer cosas nuevas también es importante. O sea, la idea del espumante viene de ustedes, ¿no? Y de cuáles son las cepas tal vez más importantes que nos pueden ayudar a tener un destino, que así se llama nuestro espumante, de la calidad que actualmente tiene. Y como digo, ganó doble oro ahora en un concurso de una revista francesa, ¿no? Fantástico también eso. Sí, Entonces, también son hitos, pero lo otro que creo que es importante, en mi opinión, es que hicimos un salto muy importante y un hito muy importante en la bodega, en el crecimiento y en la profesionalización y en hacer también los procesos mucho más eficientes. Un problema que teníamos nosotros antes era el problema de calidad y eso, pues el proceso era muy manual. Ahora ya, pues, estamos mucho más industrializados y el manejo y el control de eso, pues, ha hecho, y tú conoces muy bien esto, ha hecho, pues, que los problemas de calidad se hayan reducido a la mínima, mínima expresión. Entonces, eso también es un hito para mí muy importante. Y los otros, bien. el poder haber exportado a varios países, ya estamos en varios países exportando,
Y estar en restaurantes con estrella Michelin, un restaurante con 2 estrellas Michelin en Alemania, en donde está nuestro Tomás Carlos, por ejemplo, también es para mí un hito muy, muy importante, ¿no? A mí me No, encantaría seguir hablando de nuevos hitos, pero pues evidentemente tenemos mucho más camino por seguir, pero esos son tal vez los más importantes. no, y yo creo que eso va también de la mano de uno de los sueños de tu papá, que Mm, era que Ecuador sea reconocido como una región vitivinícola de calidad. Entonces, al estar con nuestros productos en distintos países, como vos decís, con premiaciones, estando en restaurantes de altísima calidad, con estrellas Michelin y todo, yo creo que se va cumpliendo, más allá de que tenemos un largo camino por seguir, que para sí, mí no tiene techo, pero poco a poco se va plasmando todo lo lindo, digamos. te llamaron, Juanito. Pues sí, Está bien. Pero sí, yo coincido y evidentemente el decir que ya es reconocido Ecuador como un país vinícola, eso todavía no está ahí, eso falta todavía para que se plasme como mencionas, pero sí que ya comenzar a ganar premios y seguir en ese camino de conseguir premios y de expandir nuestra operación, por un lado en la cantidad de hectáreas, pero sobre todo en la exportación, pues creo que es muy importante en ese camino y esa visión de hacer que Ecuador sea reconocido como un país productor de vinos de calidad. sin duda, sin duda. Y ya que, bueno, estamos hablando un poco sobre las plantas, ¿te acordás un poco la historia de las plantas? Porque, bueno, yo recuerdo que no fue nada fácil, porque, claro, la Sí. viticultura en Ecuador no, prácticamente no existía o era nula. Hay, Entonces, no sé hay, si nos hay querés contar dos, un poco. hay dos historias que para mí son muy simpáticas y chistosas de las plantas. La primera, las primeras plantas que se trajeron. Se trajeron de Argentina y vinieron en maletas. O sea, así, las primeras fueron en maletas. Ya, pues obviamente ha pasado un montón de tiempo. Como te comenté, 2004 fueron las primeras que se plantaron, pero vinieron en maletas. O sea, así digamos, rústico, digamos. Comenzó todo el tema, ¿no? Y sabíamos que había potencial, bueno, sabía mi papá sobre todo que había potencial porque ya habían plantado uvas de mesa, ya habían tenido buena calidad de uva de mesa y dijeron, bueno, posiblemente también vamos a poder conseguir buena calidad de uva para vino. Pero vinieron en maleta, o sea, las primeras Malbec y Cabernet argentinos que trajimos vinieron en maleta, o sea, eso es chistoso. Ese fue el efecto mariposa, digamos, de dos hemisferios. El efecto El primero que mariposa dijo, me es voy a traer una plantita de Argentina a ver qué pasa. el Y bueno, primero, en efecto, ¿no? Y bueno, siempre mi papá cuenta como algo muy cómico y chistoso, pues que así comenzó, pero pues así fue, ¿no? Y la otra parte, que para mí también es muy chistosa, es ya cuando hicimos la expansión, ya se comenzó a buscar buenos viveros y empresas que se dedican a vender clones de las diferentes cepas posibles pues, que hay en el mundo. Y llegamos a un vivero en Italia, particularmente, que es posiblemente el más importante del mundo, en donde encontramos las cepas que queríamos importar. Y una de las dificultades que hay, pues evidentemente es traer plantas de afuera, ¿no? Entonces claro, tuvimos agrocalidad detrás de esto, viendo el tema, y un momento nos dijeron a nosotros que para poder certificar que las plantas eran pues plantas de calidad y que no iban a haber problemas de ningún tipo en términos, pues no sé, pues biológicos, sobre todo me imagino, la gente de Agrocalidad nos dijo que tenía que viajar a Italia, pagado por nosotros, qué para ir a bien. ver al vivero, ¿no? Y digo que es chistoso porque al final del día no les dieron la visa nunca, entonces nunca fueron, pero finalmente igual vinieron las plantas, estuvieron en cuarentena, hicieron todo lo que Cuarentena, claro. corresponde, evidentemente, pero no les, no les dieron la visa, ¿no? Entonces finalmente no fueron. Pero eso, digamos, la segunda parte chistosa de la historia, ¿no? Y tal vez otra Ajá. cosa de las plantas que puede ser interesante conocer es que no todas las que hemos traído han funcionado, ¿no? Inclusive las primeras Pinot Noir no funcionaron y dijimos hay que traer un clon diferente ya Exacto. la segunda vez. Y eso funcionó. Y otras no han funcionado y tú conoces muy bien, ¿no? O sea, ahí hay necesidad de feedback no solamente del agrónomo y ver pues cómo está
físicamente la planta, cómo va evolucionando la uva, pero también pues si la uva finalmente se puede traducir en un vino de calidad, ¿no? Así es, así es. Bueno, siguiendo un poquito con el tema este de las plantas, bueno, como vos bien decís, es algo, un bien bastante escaso en el Ecuador, las plantas de vid. Y creo que eso es algo que hace que la gente quiera visitarnos. Sí. Es una muy buena oportunidad para conocer un viñedo. Por ahí gente que no ha tenido la posibilidad o por ahí no estaba tan interesada en el mundo del vino, de recorrer viñedos y demás, ya poder tener un viñedo en Ecuador, cerca de la costa, con apertura a visitas guiadas, al turismo, es único. Me parece que eso Y es algo eso sería increíble, otro, regresando al tema de los hitos, sería otro hito también. Para nosotros fue muy sin duda. importante la apertura por diferentes razones, pero que conozcan el proceso nuestro es muy importante, porque somos distintos. Hay un montón de diferencias de nuestros vinos con los vinos del mundo, pero sobre todo en el campo, ¿no? El campo es para nosotros completamente diferente, ¿no? Comenzando porque no tenemos las cuatro estaciones, solo tenemos dos. Y la una llueve mucho y la otra no llueve mucho, ¿no? Y no llueve casi nada. Eso es casi como las dos estaciones Sí. que tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de las plantas, que fue muy importante para nosotros y en muchos casos inclusive un experimento también, siempre ha sido para nosotros traer cosas nuevas y ver qué funciona, qué no funciona. Tú estuviste en el vivero, tú fuiste para allá, ¿no? ¿Y cómo ustedes ven y comienzan a identificar tal vez cuáles podrían ser los clones que mejor podrían adaptarse a Ecuador? Porque al final del día no vas a saber hasta traerlo, ¿no? Pero tiene que haber Claro. un proceso, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes cuando revisaron eso? A ver, hoy en día hay toda una ciencia e investigación muy grande, hablando de modificaciones genéticas o no. Hay cruza de distintas cepas, cruza de cepas que tal vez tienen, por ejemplo, resistencias a ciertas enfermedades. Entonces, digamos, uno puede decir, bueno, me gusta el Cabernet Sauvignon, ¿sí? Pero bueno, ¿dónde vas a plantar ese Cabernet Sauvignon? Y no sé, no hablemos de nosotros, sino queremos un Cabernet Sauvignon en una zona fría, en Ujú. Canadá. Bueno, entonces te voy a recomendar este clon, porque este clon tuvo una cruza con esta variedad, entonces va a ser más resistente al frío, por decirte. Entonces, como te digo, es algo que ya está muy estudiado, tienen un centro de investigación increíble. Como vos decías recién, yo creo que es uno de los viveros más importantes del mundo. Nosotros que tuvimos la posibilidad de visitarlos, estuvimos, vimos, tienen distintas salas de investigación y demás. Pero bueno, también una muy buena asesoría. A nosotros nos recibió el gerente que llevaba 50 años Ah, trabajando en el wow. vivero. Entonces, justo lo agarramos, estaba, no sé si no se habrá jubilado ya, pero estaba en sus últimos años y nada, el tipo es fascinante lo que contaba. O sea, Y a mí de las cosas que me llamaron la atención es que hay para cada cepa no sé cuántos clones también, o sea, son sí un es. montón de Sí, clones y son como variedades diferentes dentro de una misma cepa, diferentes variedades, ¿no? Eso a mí me pareció man- increíble. mantienen, digamos, la misma columna vertebral. Ujú, Entonces, ya después seguramente vamos a hablar un poco de las distintas variedades y demás, pero eh, hablemos, no sé, del Chardonnay, por ujú, ejemplo. Si nosotros, puede ser todo Chardonnay, mismo ADN de Chardonnay, mismo clon, si lo vamos a plantar en distintas zonas geográficas, nos va a dar distintas expresiones de este Chardonnay, por su clima, por su suelo, por su forma de trabajarlo. Pero además está el mundo de los clones, que ujú, nosotros podemos plantar en la misma parcela una planta de un clon, otra de otro clon. La columna vertebral, digamos, yo lo llamo así, ujú. de esa variedad va a estar, o sea, se va a expresar de una forma muy similar, pero va a cambiar. Puede tener, Claro. en el caso del tinto, un poquito más de color, un poquito más de notas frutales, un poquito más de tanino. En el caso del vino blanco, lo mismo, que te dé un poco más de acidez o menos. Entonces, es otro mundo. Más allá de las variedades, dentro de las variedades están los clones, que también es un mundo completamente amplio. Sí, es increíble, o sea, por eso para mí se me hacía tan complejo establecer cuál es el clon más adecuado para nosotros, porque hay Claro. investigación, como tú dices, pero investigación en todas partes menos en el Ecuador, porque no hay casi nada aquí como para decir, este es el clon ecuatoriano. En verdad, a nosotros igual nos ha tocado hacer un montón de prueba y error. Claro, no, no, sin duda, sin duda.
Em, ¿Te parece que avancemos un poquito en el tiempo de la historia? Ah, perfecto, sí, claro. ¿Sí? Bueno, entonces me gustaría hablar un poco sobre Tomás Carlos, que es nuestro vino ícono de la bodega. No sé si nos querés contar un poquito la historia de este vino, quién es Tomás Carlos. Ujú. Bueno, esa es una historia muy bonita, porque en algún momento de la historia de mi abuelo, que se llama Tomás Carlos Wright Durán Ballén, él nunca quiso contar su historia, ¿ya? Él nunca quiso contarle a nadie la historia de él, ¿no? Y hubo un evento en donde yo quise contar un poco la historia de él y a través de una entrevista, él nos fue contando un montón de cosas que pues yo no conocía, realmente increíble, ¿no? Pues mi abuelo y ha hecho un montón de cosas, pero no fue sino a través de estas entrevistas que yo comencé a hacerle que me di cuenta de cosas que no conocía. Claro. Entre esas cosas, por ejemplo, porque yo no había trabajado tan de cerca, es que es súper perfeccionista, ¿ya? O sea, él me pidió que vaya a Quito unas 4 veces para hacer el ensayo de las preguntas y de hacer, porque él quería que salga No, muy, muy bien. Pero claro. No me quería encanta. teléfono descompuesto, No, digamos. No exacto, quería que se no mezclen las cosas. solamente, no solamente el teléfono descompuesto, sino que tenga coherencia las preguntas. O sea, también era un desafío para mí, porque era la primera vez que yo iba a hacer una entrevista en verdad, ¿no? En vivo y con las personas que iban a Sí, estar ahí. sí. Pero me encantó por varias cosas, ¿no? Porque obviamente tuve tiempo de conversar con él de su historia, que él nos cuente su historia. Pero lo más bonito de eso fue que terminó esto en emocionarse él de contar su historia a través de un libro. O sea, él finalmente Bien. hizo un libro, y fue, digamos, creo yo, esa interacción inicial que lo empujó a él un poco a hacer libro. Y este libro, cuando él lo presentó a la familia, porque en verdad lo hizo para la familia, no, no lo hizo para afuera, sino para la familia y los amigos, cuando presentó este libro a la familia, y fue simpático porque me pidieron también que yo sea el maestro de ceremonias. Eso fue también una primera vez que yo he hecho una de estas cosas en mi vida. Pero fue simpático porque cuando pasó esto, ya al terminar la presentación del libro, mi papá le presentó el vino Tomás Carlos. Él no Qué sabía bueno. que mi papá Increíble. estaba haciendo un vino que pues se ha vuelto el icono de la bodega. Y tiene, por un lado, pues obviamente, que es en honor a él, pero también que tiene 6 cepas de las 12 que mencioné más temprano, que simbolizan los 6 hijos de él, ¿no? Mi papá es uno de 6 hijos. Entonces, eso a mí me encantó y esa primera etiqueta inclusive fue desarrollada por una prima mía, o sea, una prima mía, Ah, mirá qué nieta bueno. de él, fue quien hizo la primera etiqueta de Tomás Carlos para Es, presentársela a él, ¿no? Y fue muy, muy, muy bonito, la verdad, el evento, ¿no? Así que ese, bueno, es una de las historias, creo yo, más bonitas en relación al vino. Y es uno de mis vinos favoritos, de todas maneras, ¿no? Y bueno, tú lo conoces muy bien y cómo está compuesto y demás. Em, Casi que lo hemos podido hacer todos los años, Juanito. Creo que hubo un año que no pudimos hacerlo. sí, solamente 2018 no se pudo. Bueno, y 2020. 2020 por el COVID, fueron Cor- 2 años. Sí, Sí, correcto. sí, Pero de sí. ahí lo hemos podido hacer todos los años siempre con ese blend especial, pues que es un blend de 6 cepas. Tú nos puedes contar si eso es tradicional o no es tradicional, si eso se hace normalmente o no, pero a Bien. mí me encantó, obviamente, el simbolismo de los 6 hijos y demás, No, pues. el simbolismo es increíble. Sí. Esto de las 6 cepas representando a los 6 hijos es increíble. Y cuando uno por ahí le toca presentar los vinos en ferias o en nuestros mismos restaurantes, winery, tienditas, etcétera, a la gente le encanta. Creo que es la historia Ujú. que más le gusta escuchar. Es Sí. como, ah, Tomás Carlos, ¿y por qué Tomás Carlos? Ah, bueno, por este señor, que este señor tiene 6 hijos, y bueno, ¿quién es él? Nada, la gente queda fascinada. Y hay otra Y parte bueno, linda, ¿no? Del tema. Mi abuelo ha sido un explorador toda su vida y pues siempre es alguien que está empujando a hacer las cosas. Él ha sido uno de los mayores impulsores y motivadores de mi papá a seguir adelante y uno de los que mejores vende nuestros vinos también. Va a los restaurantes en Quito
y los lleva y los saca y está vendiendo nuestro vino también. Él tiene 94 años ya, pero es increíble Claro, todavía la fortaleza que tiene, ¿no? increíble. Y a vos personalmente, bueno, imagino que este tiempo también compartido un poco más íntimo en estas entrevistas para el libro y demás, pudiste conocerlo un poco más en profundidad. ¿Qué valores crees que te inculcó? No sé, ¿qué es lo que más podés destacar, digamos, que crees que vos Ah, asimilaste como parte tuya? Sí, lo primero y tal vez más parecido es esas ganas de hacer cosas nuevas y descubrir y tratar de siempre estar a la vanguardia de las cosas, ¿no? Él fue uno de los primeros que comenzó pues, los supermercados en el país, hizo de los primeros centros comerciales en el país también. En realidad, o sea, siempre ha estado haciendo cosas y cosas y cosas, ¿no? Él comenzó un banco en su momento, comenzó algunos hoteles en su momento, o sea, en verdad, él ha sido siempre de y hacer cosas, ¿no? Eso es un valor para mí que ha sido importante y también creo yo un punto de cercanía entre los dos, porque soy mucho de ir también, de explorar, de hacer cosas nuevas. Esa una, la otra que pues hay que trabajar y trabajar y trabajar para conseguir lo que necesites, ¿no? Las cosas no vienen así nomás solitas. Eso para Yes. mí también es muy, muy importante, que él siempre ha estado así. Y al final también hacer siempre lo correcto. Y cuando tienes alguna duda, siempre piensa que es lo correcto y ese es siempre el mejor camino. Yo te diría que esas tres tal vez son las más importantes. Pero bueno, yo tuve, bueno, la suerte de conocerlo a tu abuelo, hemos almorzado en Quito varias veces Sí, y es impresionante, claro, teniendo más de 90 años, cómo sigue completamente lúcido, cuerdo, sí. con ganas de seguir emprendiendo y con consejos, la verdad que es muy admirable. Sí, no es, y es simpático porque a veces creo que usa esto de la edad a su favor y hace el que se olvida de las cosas, pero se olvida de las que quiere olvidarse, digamos, ¿no? Es chistoso, Claro, claro. es un caso. Oye, Juanito, ¿y qué tal si es que yo te comienzo a hacer también unas preguntas para entender también tu locura, Bueno, ¿no? Pues porque tú decidiste en un momento venir a Ecuador. Venir a Ecuador siendo enólogo argentino, ¿verdad? Entonces Ecuador que no está en el mapa de ningún productor, digamos, sí. así nomás llegaste a Ecuador y ¿qué fue lo que te llamó primero la atención, ¿no? Para venir acá y de ahí una vez que llegaste, ¿qué significó para ti Bodega Dos Hemisferios y pues todo lo que viste acá? Bien. Bueno, te cuento un poquito resumidamente de mi historia. Yo, bueno, soy mendocino. Mi papá siempre trabajó en el mundo del vino. Él es ingeniero químico, no enólogo. Pero bueno, desde que yo tengo uso de razón, él trabaja en bodegas acá en Ujú, Mendoza. De hecho, ellos son de Buenos Aires. Pero bueno, vino a trabajar a una planta petroquímica y después cambió el rubro. Entonces, yo desde chico siempre visité bodegas ujú. para ir a buscarlo a mi papá al trabajo y demás. Entonces ya me empapé ese olor a vino en el ambiente, ¿sí? Sí, Después, bueno, me decidí a estudiar enología acá en Mendoza y en el mundo de la enología, por suerte, algo muy lindo que tiene es que te lleva a viajar eh, trabajando de esto, por así decirlo, ¿sí? Entonces claro. uno va haciendo distintas vendimias, me ha tocado la posibilidad de ir a, no sé, a Nueva Zelanda, a Estados Unidos, California, etcétera. ¿Y por qué pasa eso? O Entonces, sea, ¿por qué es que existe esto? Porque yo lo he visto bastante, digamos, ¿no? Que hay pues sí, argentinos en Estados Unidos o en Australia o viceversa, ¿no? Australianos también en Argentina, etcétera. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que hace que pues ustedes decidan ir y trabajar y hacer todo este proceso? bien, ¿qué pasa? Dentro de la elaboración del vino, la parte más crítica es la de la vendimia. ¿Qué es Ujú, la vendimia? Es la cosecha de la uva y en esa época es cuando se elabora el vino. Después el vino puede estar en barricas o no, tener sus procesos de limpieza, de clarificación, etcétera, que por ahí no requieren de tanto personal ni de tanto control, ¿sí? Pero sobre todo hablando de gente. Pero para la vendimia son muchos trabajos en simultáneo, es muy demandante. De hecho, bueno, la temporada de vendimia, que pueden ser 3, 4, 5 meses, son turnos de 12 horas, 14 horas, 16 horas todos los días. Entonces, es muy demandante. Y está bueno porque, claro, uno a medida que va estudiando tiene esa posibilidad de hacer intercambios para aprender en la práctica. o sea, Y para bueno, ver, eso,
para ver también lo que aprendiste, digamos, en la clase, si es que en verdad Sí, funciona así ya, obviamente, en la práctica. exacto. Y con el plus de saber cómo se trabajan en los distintos puntos del mundo, que no es igual cómo se trabaja en todos lados. Se sigue más o menos un lineamiento de cómo es la elaboración de un vino, pero cada país, cada región, cada bodega tiene su forma de elaboración, ¿sí? Entonces, bueno, yo me encontraba trabajando justamente en Napa y sale la idea de Bodega Dos Hemisferios en Ecuador. Ujú, Y me llamó completamente la atención, digo, en Ecuador, o sea, ujú. uno lo que estudia en la universidad es que en esas latitudes no existe la uva o no se puede desarrollar. Bueno, eso era lo que yo creía Claro. cuando estaba estudiando. Entonces sale esta propuesta y qué sé yo, de curioso, de verdaderamente el desafío De también. explorador, entonces. Así es. Dije, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no sé, que no sea lo que yo espero y bueno, voy, me vuelvo a mi casa, me busco otra cosa, no, no hay problema. Y verdaderamente, claro, cuando llegué a Ecuador, cuando vi el viñedo, cuando vi la bodega, porque bueno, en ese entonces, no fue hace mucho, fue año 2018, pero tal vez todavía no estaba tan desarrollado, entonces uno buscaba en internet y no había tanta información, no estaba, Ujú, por ejemplo, el paquete turístico, entonces uno no podía ver tanto, interiorizarse en la bodega, en el viñedo. Dije, bueno, claro. voy a ver con qué me encuentro. Y claro, llegué con una bodega nueva, maquinaria con una marca de primer nivel, hablando enológicamente, tanques de acero inoxidables de primera, una sala de barricas impresionante, o sea, todo de primera y un viñedo muy bonito y muy cuidado. Entonces dije, claro, menos mal que tomé el desafío. Ah, pero qué chido. Eh, Pero a ver, mencionaste hace un ratito que de las razones por las cuales vas a Napa y demás, pues, pues, para ver, por un lado, si lo que estudiaste es en realidad cómo funciona y también ver diferentes temas de cómo hace cada uno el vino, ¿verdad? Cuando tú sí, llegaste a Ecuador y viste, por un lado, lo que me estás diciendo, ¿verdad? El viñedo cuidado, todo este tema de aquí, ¿qué te impactó de lo que conocías, habías experimentado hasta lo que viste acá? bien, a ver, yo como enólogo, verdaderamente mi trabajo más conciso, más acotado es recibir la uva, sacar la botella de vino, ¿sí? Del campo, obviamente el enólogo está pendiente, está actualizado, va sabiendo lo que pasa porque finalmente es el ingrediente esencial para elaborar el vino, entonces uno lo va monitoreando. Pero el que se hace cargo por lo general del campo es un ingeniero agrónomo, ¿sí? Claro, Entonces, lo que impactó fue más que nada el campo, cómo es posible el desarrollo de la uva teniendo un verano constante, por así decirlo, hablando de temperatura, no de lluvia o no lluvia, sino hablando de claro, temperatura. Si bien había podido trabajar y viajar a distintos puntos del mundo, todos con este mismo, esta misma característica de tener las cuatro estaciones marcadas. No me había tocado nunca conocer un lugar de estas condiciones donde la planta está siempre despierta. Entonces, claro. el empezar a entender esto, el decir, no, pero no puede ser, si en los libros dice que esto no es así. Bueno, de hecho han venido un montón de especialistas, especialistas en serio, o sea, gente eh, de mucha importancia en el mundo de la viticultura y demás, que han dicho, la verdad, no tengo explicación de cómo sucede tal cosa, ¿sí? Entonces, Hay muchas cosas que en es teoría deberían funcionar, por ejemplo, por la diferencia en temperatura y demás, que no existe esa diferencia acá en Ecuador, pero igual termina dándose en la uva. O sea, se expresa de todas maneras exacto. la planta en la uva Por, a pesar de. por otros factores que en el hemisferio norte o el hemisferio sur no están. Ujú, Entonces, se equilibra la balanza. A ver, tal vez no hay diferencia de temperatura entre el día y la noche, o no hay altura, o las condiciones climáticas, etcétera, o el suelo, pero bueno, tenemos otros factores que en el resto del mundo no existen. Como por ejemplo, te doy un ejemplo, el que la brotación de la planta, que en el hemisferio norte o el hemisferio sur empieza en la primavera. En la primavera todavía está bastante frío, ujú. entonces la planta va despertando muy lentamente, se va desarrollando lentamente. Bueno, nosotros tenemos una temperatura templada, ni siquiera súper calurosa, sino templada, tal vez de 25 grados. Entonces, esta brotación es mucho más rápida, o sea, la planta se despierta con muchas ganas, se va a desarrollar mucho más rápido
y Sí. vamos a tener madurez en la semilla, madurez en el color, madurez en los aromas, antes que en el mismo tiempo hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces, por eso te digo, hay cosas que no tenemos, pero sí tenemos y en el resto del mundo no existen. O sea, al final entonces tiene particularidades, cosas súper Sin específicas duda. acá que la hacen al final del día pues diferente, ¿no? Si bien cada microclima de cada región del mundo, hablamos de un viñedo en Mendoza, Argentina, o en la Borgoña en Francia, o en la Toscana italiana, o en cualquier punto del mundo, nos va a dar una característica única. Con nosotros pasa exactamente lo mismo, pero tal vez un poco más marcado por esta condición que no comparte con el resto de los países vitivinícolas, digamos. Claro, claro, claro. Ah, increíble, oye. Pero y a ver, y en todo este tiempo, ya, ¿qué dirías tú que es lo que más te ha llamado la atención? Ya sea del campo, la expresión de la uva o del Sí. proceso al final del día que seguimos nosotros para terminar en los 30 diferentes etiquetas que tenemos. Bien, bueno, te diría eso. Primero, la diversidad de varietales que podemos tener plantadas. En nuestro caso tenemos plantadas varietales españoles, franceses, italianos. Como vos decías más temprano, no todos se adaptaron a nuestro clima, a nuestro suelo. Por ejemplo, el Syrah, el Carmener, el Torrontés no se adaptaron, Ujú. pero todas estas otras variedades, desde un Cabernet Sauvignon, que es una variedad muy resistente al clima, a un Pinot Noir, que es una variedad súper complicada, súper sensible, bueno, tenemos la posibilidad de hacer estos dos varietales tan extremos y tan distintos en los papeles, por así Claro, decirlo. Al mismo tiempo, con vino blanco, tenemos Chardonnay, tenemos Sauvignon Blanc, tenemos Viognier, que también por ahí uno va asociando distintas regiones y demás. Bueno, en nuestro caso tenemos esa versatilidad de poder plantar muchas cosas y bueno, destacando siempre verdaderamente el campo. Yo, como te digo, yo recibo la uva dentro del proceso de elaboración, de fermentación. Hay distintas características que pueden ser más o menos, pero sigue más o menos una línea. En cambio, ya. en el campo es algo completamente distinto que incluso seguimos investigando, seguimos probando. No es que nos quedamos ya cruzados de brazos y bueno, ya lo logramos y listo, no. Tratamos obviamente de siempre mejorar la calidad, las condiciones, un tema de sostenibilidad también, pero yo destacaría por sobre todo el campo. El De campo. hecho, bueno, te cuento que yo pertenezco, digamos, como a un grupo, un blog de Facebook que es Traveling Winemakers, ¿sí? Todos enólogos viajando por el mundo. Entonces, Ya. cada uno va subiendo distintas cositas que va viendo en el camino. Y claro, cada vez que subo cosas de nuestro viñedo, que por ejemplo, no sé, tenemos este cuartel que está en floración, acá ya tenemos un racimo formado, acá está todo recién podado, eso no existe en ningún lado del mundo. Claro, o sea, Entonces la gente, casi todas las colegas, etapas al mismo tiempo en el viñedo, ¿no? Increíble. exacto, exacto. En nuestro caso, como podemos decidir, podemos tener distintas etapas al mismo tiempo. Y claro, entonces colegas del mundo quedan locos con esto. Si Claro. no, 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 qué simpático. Bueno, más tarde hablaremos también un poco de todas las diferentes cosas que existen, ¿no? En el viñedo y que le pueden dar diferentes tintes, digamos, que al vino, ¿no? Pero hasta eso quería preguntarte, eh, ¿qué es lo que te gustaría a ti compartir con los jóvenes que están viendo, ya sea el tema de lo que pasa en Ecuador con el viñedo, con nuestros vinos y demás, o inclusive el tema de exploración que estás mencionando ahora? ¿Qué es lo que te gustaría compartir con ellos? Mirá, tal vez dos cosas que pueden resumir muchas otras. La primera es que, esto hablando del vino en general, Ujú. que la gente no le tenga miedo al vino porque muchas veces, no sé, uno cuando comparte una copa de vino con un desconocido y demás, que va a iniciar una charla, lo primero es, a ver, yo de vino no sé nada. Y por ahí, a ver, iniciamos la charla con que yo, que llevo años en Sí, esto, no sé nada tampoco del vino. O sea, el vino es un producto de más de 7.000 años que, bueno, va cambiando, se va actualizando, se va renovando. Entonces, yo creo que hay que ver al vino como un producto, ¿sí? Del disfrute, digamos, del distenderse, de la compañía o no, porque también es lindo tomarse una copita de vino solo o acompañado con tu pareja, con tu familia, con amigos. Está bien el tratar de analizarlo, de distinguir sus cualidades y demás, pero lo más importante es que te guste, ¿sí? Y el mm, momento también. Entonces,
Lo primero que recomendaría es eso, que el vino lo disfruten sin tantas por ahí estereotipos de que hay que saber del vino para hablar del vino. No, eso no es así. Y un poco de la mano de esto, también aconsejaría el tema de abrir la mente a cosas distintas como lo son nuestros vinos, ¿sí? Ya. Que por ahí uno dice, bueno, vino, Argentina, Chile, Francia, ¿por qué no Ecuador? ¿Sí? Entonces, de hecho, bueno, te cuento un poco la anécdota que vos debes saber de Ujú, cómo iniciamos un poco nosotros el tema de la promoción de nuestros vinos. ujú. Claro, en degustaciones en centros comerciales, en supermercados, era, disculpe, señor, ¿quiere probar vino ecuatoriano? Y la gente, no, no, vino ecuatoriano, no, ni loco. Entonces cambiamos a, hola, disculpe, señor, ¿quiere probar vino? Probaban, uy, qué rico, ¿qué es? ¿Argentino? No, ecuatoriano. Y claro, ahí les estallaba la mente. Claro. Entonces, bueno, hay que abrir un poco la mente a cosas nuevas, a cosas distintas, que va de la mano con lo que te decía. O sea, yo lo que vi en los libros es que acá no se podía producir uva y tenemos unos vinos de excelentísima calidad. ¿Por qué? Porque a tu papá se le ocurrió el decir, esto no tiene que ser sí o sí así. Entonces, te diría esos dos consejos, tal vez. Y ese último mensaje que acabas de mencionar, me parece que es muy importante de todas maneras, ¿no? El que no influya en nosotros creencias para al final del día disfrutar. Y fue exactamente lo que le pasó, como mencioné al principio, a mi papá. Él comenzó con estas catas a ciegas. Yo te aseguro, ya que si él no decía que era cata ciega y que era vino ecuatoriano y después lo probaban, te aseguro que siempre iba a quedar último. Como fue a ciegas Sí, y no tuvieron cómo saber absolutamente nada y cómo establecer alguna conexión en su cabeza, terminó ganando solamente por el producto, ¿no? Entonces ese es un tema que sí, pues sí. nosotros tenemos que seguir impulsando para que pues en verdad hagan ese salto, ¿no? De chilenos, que igual son muy buenos vinos, argentinos son muy buenos vinos, o sea, hay muy buen vino en el mundo, pero que el ecuatoriano también es muy bueno y que lo prueben y que Exacto. hagan ese salto. Y yo pues estoy muy contento de constantemente pues interactuar con personas en diferentes sitios que cada vez pues van diciéndome y comentándome más de que han probado, que les ha encantado, que inclusive lo compran para regalar afuera, ¿no? Entonces es cada vez para mí más gratificante escuchar eso. Y quisiera Sí, ver, sí, tal sin duda. vez, terminar un poco qué es lo que para ti es lo que más te apasiona de nuestra marca. Bueno, muchas cosas, la verdad. Esto de nuevo, de romper estereotipos de que debería ser así y bueno, no es Mm. así, todo eso me gusta, digamos, el desafío del, más allá del elaborar el producto, que está buenísimo, el comunicar un producto más disruptivo, digamos, Ujú. el tratar de convencer a la gente de que abra la mente, porque esto es un agente de cambio, por así decirlo también, porque Sí. así como van a abrir la mente para probar un vino de un país que por ahí no era tan conocido antes, pueden abrir la mente para mil cosas. El desafío, bueno, el ser verdaderamente somos muy pocos los productores de vino en Ecuador, a nivel comercial, digamos, de una dimensión mediana, diría que somos los únicos. Entonces, eso, seguir creciendo en el mercado local, que el ecuatoriano esté orgulloso de lo que puede producir en sus tierras, que Ujú. eso verdaderamente es algo súper destacable. Lo mismo afuera, el que vayan reconociendo a Ecuador como, ah, pero Ecuador, ¿cómo? O sea, yo siempre que cuento que trabajo en Ecuador, a la gente le llama muchísimo la atención, quiere saber más, quieren probar los vinos. Eh, entonces, bueno, te diría esas cosas, digamos. Y muchas más porque es Claro. algo muy, muy loco A mí una de las esta cosas que historia. me encanta de la marca es explorar también y ese esquema de exploración constante que nos ha llevado a tener un sinnúmero de diferentes tipos de vinos. Nosotros tenemos vinos que van desde $5 y pico en percha hasta 67 dólares, pero tenemos tinto, tenemos blanco, tenemos rosé, tenemos dulce, digamos, ¿no? Con el Viognier, tenemos espumante, tenemos naranjo. Y cada vez, y eso es una de las cosas que a mí me encanta tuya también, que siempre estás buscando, explorando, haciendo cosas nuevas. Y cada vez tenemos cosas nuevas también para explorar para nuestros consumidores. Es decir, eso es parte también de la marca que a mí me encanta, ¿no? Que es también una Sí, exploración para el consumidor y que vaya buscando y encontrando cosas nuevas, pues muy,
muy ecuatorianas, porque al final del día, pues, como mencionaste, pues sí tenemos cosas muy particulares que en otra ocasión podemos ya meternos con más detalle a conversar, pero sobre todo tenemos un sinnúmero de vinos para explorar, que también en otro momento me encantaría ya meternos un poco más a las historias de cada uno de estos vinos y que nos cuentes un poco más de cada uno de ellos. Pero yo diría que eso para mí tal vez lo más bonito, ¿no? Esa exploración constante de hacer cosas nuevas y que eso pues también se transmite en el consumidor. Y eso es producto de la versatilidad también del suelo ecuatoriano, Sí, que bueno, siempre se dice, se cae una semilla en tierra ecuatoriana y crece, lo que sea. todo crece. Entonces, eso nos permite verdaderamente tener buena calidad de uva, de distintos tipos de uvas para los distintos, casi 30 etiquetas, como vos decís, con distintas características. Entonces, bueno, todo viene desde la tierra. Entonces, por ahí uno cuando quiere hacer un vino de calidad, a ver, con una mala uva no se puede hacer un vino de Claro, calidad. Siempre vamos a partir de una materia prima óptima, en este caso la uva. Entonces, con una buena uva podemos lograr los buenos vinos que estamos elaborando. Entonces, esto es fruto de tierra ecuatoriana, sin de duda. acuerdo. No, fantástico. Bueno, Juanito, Bueno, por el Robert, momento creo que tenemos bastante por hoy. Vamos a ver qué tal nos va. Yo creo que nos ha ido bastante bien para ser el primer sí, conversatorio. ¿Tú qué sí, opinas? sí. Sí, está muy bueno. Está muy bueno hacer un poco el repaso de la historia para nosotros mismos, ¿viste? El Sí, charlar, el conectar, el comunicarle un poco a la gente todo lo que hay detrás de una botella, que por ahí la gente llega al producto, ve la etiqueta, bueno, sí, ¿no? Pero bueno, detrás de toda botella hay muchas historias y muchas coincidencias que se van juntando y van haciendo este sí. producto que, bueno, Y en muchos vinos, mucho tiempo también. también, Sí, bien, puede pasar 3, 4 años hasta que salga el vino afuera, ¿no? Pero bueno, así es. contamos esas historias en un siguiente episodio. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, Robert, Bien, qué gusto, salud, que veo Juanito. ahí ¿qué vino te estás tomando? Este es Bruma, ya les voy a enseñar. Ah, qué rico. Bruma. Buenísimo. Cabernet Este me Sauvignon encanta. Malbec. Cabernet Sauvignon Malbec, exactamente. Bueno, más te vale que te sepas exactamente Bueno, todas las pero bueno. etiquetas. Sí, Tú eres el que sí, las sí, sí, hace. sí. Es Las fantástico. tengo vistas. Buenísimo, Juanito, Bueno, y qué Robert, gusto. Muchas salud. gracias y hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Que estés muy bien. Igualmente. Chau, chau. Chao.